Bueno, vamos a entrar al tema que le prometimos durante la pausa, y es que vamos a conversar con el doctor Sebastián Bustamante. Él es decano nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, a partir del 2011 ustedes empiezan con esta iniciativa, ¿no es cierto?, con este pedido al Congreso. Finalmente es una realidad. El 15 de junio se publicó en el Diario Oficial del Peruano esta ley y se hace hincapié al inciso K del artículo 9 de la ley 27669 para los enfermeros. ¿De qué se trata? Bueno, es la modificatoria de la ley 2769, que es la ley de trabajo de la enfermera. Estamos modificando el inciso K, en donde la enfermero se le autorice tener su consultorio privado, como cualquier otro profesional, al amparo de la Constitución, el derecho al trabajo, y principalmente beneficiar a la población, porque el concepto de sistema de salud se ha hecho muy complejo. La población necesita tener un servicio público apropiado, y de igual manera el servicio privado, como en este caso va a ser un consultorio privado de enfermería. Es uno de los beneficios, ¿no es cierto?, que les entrega la ley, en el sentido de que ya los enfermeros pueden tener su consultorio privado y pueden ustedes hacer diagnósticos. ¿Esta es un poco la controversia en relación a la ley? Los enfermeros ya hemos venido teniendo consultorios. El problema era que en algunos municipios no estaban dando la autorización, entonces hemos querido que esto se legalice con una ley. Realmente el tema ha sido muy fuerte. Desde el 2011, 10 colegios profesionales estuvieron en contra, pero cada uno ya ha ido entendiendo y esclareciendo cuál es el papel de la enfermera. El camino ha sido duro, ¿no? 5 años. Así es, incluso hicimos una marcha de 5.000 enfermeras en la calle en Lima, frente al Congreso, en fin. El tema siguiente es, yo creo que los profesionales, cada uno tiene una ley donde se señala sus competencias. Y de hecho los enfermeros no tenemos antecedentes penales de haber invadido el campo de algún profesional. El tema del diagnóstico médico es un tema del médico. O sea, nosotros enfermeros no pretendemos prescribir medicamentos, vamos a actuar con prescripciones médicas que, de hecho, cuando venga la persona a nuestro consultorio debe venir con su prescripción médica. Correcto. Lo que nosotros hacemos es el diagnóstico de enfermería dentro de nuestra área, que tiene que ver con necesidades para las cuales la enfermera cuida. O sea, la enfermera cuida, el médico cura. Ahí viene la complementación importante, pero ustedes como enfermeros también, entiendo, según el alcance de la ley, van a poder hacer su propio diagnóstico. Ese es el diagnóstico del enfermero. Del enfermero. Por lo tanto, va a ir de la mano con una serie de consejos y, por ejemplo, la cuestión preventiva de la salud, la cuestión informativa. ¿Cómo va a funcionar? Exacto. De acuerdo a tenemos una ley del trabajo de la enfermera. Ahí está señalado las funciones que hace la enfermera aquí en el país. Y básicamente en el consultorio van a estar ubicados en lugares muy cercanos a la población, y su naturaleza es preventivo promocional, es decir, dirigido al cuidado primario, al más básico, de tal forma que ahí la enfermera pueda tener actividades de inmunizaciones, primeros auxilios, control de crecimiento y desarrollo, consejos básicos en salud, etcétera, porque hoy en el mundo, como los servicios de salud se han hecho complejos por las supra o subespecialidades, hay necesidad de tener un consejero para utilizar servicios de salud. Y aquí el tema pasa por un lado también de los medicamentos, ¿no? Porque los médicos señalan que según la Organización Mundial de la Salud hay que tener la prescripción de un médico, por ejemplo, para el uso de los medicamentos. Tiene que ser así. De esta forma los consultorios de enfermería vienen a evitar que se continúe con la automedicación. Entonces, por ejemplo, los enfermeros vamos a educar a la población en el uso de los antibióticos, que no pueden usar pues a libre albedrío los antibióticos, tiene que ser vía prescripción médica, tiene que haber un médico para prescribir los medicamentos, y ahí los enfermeros vamos a contribuir en esa medida de formalizar además la atención de salud. Ustedes han pedido esta ley en el marco de garantizar una autonomía profesional, como lo tienen otros profesionales. Así es. Quiero hacer hincapié, doctor, mi querido invitado, doctor Sebastián Bustamante, en la prevención, la parte preventiva, por ejemplo, en el cuidado del adulto mayor, en la preparación a una madre lactante. O sea, la labor del enfermero es realmente del día a día, y esa es la gente quizás más cercano al ciudadano. Nosotros atendemos a la persona a las 24 horas del día, los 365 días del año, desde que nace hasta que muere. Es decir, tenemos enfermeras especializadas en cuidado al adulto mayor, al parientes geriátricos, neonatos, recién nacidos. Es decir, así es.
nuestros consultorios no van a ser consultorios solo generales, sino también va a ser atendido por enfermeras especializadas. Enfermeras especializadas. Es muy importante señalar que la ley no habla, sin ser peyorativo, de cualquier enfermero o enfermera. Aquí se necesita experiencias de todas maneras y expertise. Le mencionaba antes la oposición de los médicos, ¿no? Algunos galenos, el Colegio Médico, expresó en el sentido de que no estaba de acuerdo con esta ley por el tema del diagnóstico y porque no estarían capacitados precisamente para diagnosticar tal o cual enfermedad. ¿Qué responden ustedes? Eso quedó aclarado de que nosotros no vamos a diagnosticar enfermedades. Nuestra actuación va a estar ligada a la prescripción médica en los casos que el paciente venga para algún procedimiento médico. Y tal como lo pide la OMS, prescripción médica dada por el galeno. Por el médico. En el Perú, por un médico cirujano. Un médico, perfecto. El tema está aclarado. Entonces, vayamos un poco ya a la labor importante de los enfermeros. Por ejemplo, la vacunación, le hablaba, el tema de las gestantes, el adulto mayor, la cuestión preventiva de la salud, entre otros. Una contribución importante que los enfermeros hemos tenido al país es haber contribuido a la erradicación del sarampión, de la poliomielitis, enfermedades prevenibles que por muchos años nos dejaron pues muchos niños y ahora ya adultos discapacitados. ¿Cuál fue la actuación de los enfermeros? Los enfermeros ahí, vía nuestro trabajo de ir incluso a las montañas más altas, ningún enfermero ha dejado de caminar todos nuestros Andes, nuestra Amazonía, para buscar niños para vacunar. Quiero hablarle de la humanización del trabajo. Y es en esa parte que, como estuvimos hablando brevemente, el tema de atender la salud, de curar a la persona, no es solamente vía tecnología o medicamentos, sino también la parte humana, la parte del trato sensible, porque la persona tiene que estar confiada, no tiene que estar con estrés para que haya esa actuación de los medicamentos. Por esa razón, efecto. Exacto, por esa razón los enfermeros y las enfermeras estamos en toda una cruzada de humanizar la atención de salud. Entonces, ese es un aspecto muy fuerte. No hay mucho aspecto aquí de maltrato, pero sí, hay casos aislados, sí, entonces no puede haber. Por eso le digo a mis colegas, a mis 82,000 colegas que somos en el país, la enfermera lo último que puede hacer es maltratar al paciente. De ahí tenemos que nosotros ser sensibles, esa ternura, ese trato cordial que siempre debe tener. Esa es la marca de la enfermera en el mundo y tiene que ser la marca de la enfermera y el enfermero peruano. Claro, que si no va a tener, digamos, un efecto que se cruce de alguna manera con lo que diga el doctor, ¿no es cierto? Aquí el enfermero tiene su labor propia. Así es, yo brevemente le voy a contar un caso. De que yo he visto en México, porque para este asunto del consultorio he visitado Brasil, México, he visitado Canadá inclusive, y en México he visto, ¿no? En un consultorio de enfermería llegó la señora con su niño pequeño, con su mascota, entonces la enfermera de inmediato evaluó, porque nosotros sí podemos evaluar a los niños, construyó su diagnóstico de enfermería, y de inmediato detectó que ese niño tenía una posible neumonía y lo derivó, lo transfirió de inmediato al pediatra, al centro de emergencia pediátrica. La señora tenía en ese camino de la entrevista, tenía pues un embarazo, de inmediato al ginecobstetra o al obstetra. Y resulta que la mascota, como era un perrito, no tenía sus vacunas, también lo derivó al veterinario. Es decir, el consultorio de enfermería va a ser la puerta de entrada a los sistemas de salud, bien sea al público o al privado. Nosotros vamos a derivar los pacientes, las personas, a los especialistas pertinentes que hay. ¿Y qué pasaría? No pongámonos en un contexto, porque la ley también señala en uno de los incisos que hay sanciones, por supuesto, para aquellos enfermeros que tengan alguna mala praxis. ¿Qué delimita, digamos, lo que establece el doctor de lo que puede hacer un enfermero? Eso está en la ley, la ley del trabajo médico, la ley de salud y nuestra propia ley. Y le diré que estadísticamente hasta ahora no ha habido casos ¿Que hayan tratado mal al haya paciente? habido esa intrusión. Sí ha habido casos aislados, lo hay, y eso es en forma general, pero esa es la cruzada que estamos, por humanizar la atención de salud. Le pregunto esto porque de todas maneras hay que ponernos en todos los escenarios y contextualizando un poco vemos que así como hay médicos que entran en mala praxis, también pueden haber enfermeros que no han hecho, digamos, lo correcto en relación a la salud. Ahí el tema ya es justicia, el tema ya es... ¿Tienen casos ustedes? Casos muy aislados, pero los enfermeros estamos en ese camino pues de humanizar, de atender.
Y ¿Cuál yo es creo, el espíritu de esta ley, en realidad? yo creo que el punto central es de beneficiar a la población. Hay poblaciones que para moverse pues desde su hogar hasta el hospital tiene que tomar pues 1 hora, hora y media, pero como estos consultorios van a estar muy próximos a su hogar, va a ser la primera puerta de entrada de orientar para que use el servicio más apropiado, porque, Claro, porque todo el ahora... mundo quiere irse a ser atendido por un hospital y a veces Claro, hay que visitar al centro de salud o al puesto de salud. Y sobre también. todo porque ahora los enfermeros van a tener su propio consultorio, van a atender con su consultorio privado. Así es. ¿No es cierto? Y un aspecto también importante es que esto no va a significar que los hospitales o las clínicas se van a quedar sin enfermeros, ¿no? No, porque una enfermera de 7 de la mañana a 1 de la tarde puede tener su turno, descansa a las 5 a 7 de la noche y ya puede estar atendiendo en su ¿Valor de consultorio. las consultas? Bueno, eso va a ser variado porque no va a ser igual que de un médico porque son pues esos aspectos, pero eso va a regularizarse. El colegio de enfermeros va a tratar de regular incluso qué actividades, va a orientar ¿Qué de cómo las disciplinas hay una enfermeras diferencia, tengan por que... ejemplo, tal o cual disciplina médica ya Sí. se va a poder atender? ¿O especialidad? Porque el enfermero no De tiene alguna una forma va a haber especialidad, una ¿no? orientación, una especie de tamizaje, de triaje, y eso es bueno porque a veces la población frente a algún síntoma o alguna dolencia no sabe a quién asistir. De hecho, los enfermeros, pues en nuestro consultorio vamos a trabajar con un staff probablemente de médicos que nos van a derivar los pacientes, porque después de la salida de la atención de un médico, alguien te tiene que administrar la prescripción médica y esa es la enfermera. Y eso es pero perdón, la prescripción médica va a ser siempre, sí o sí, Sí o sí. terreno de los doctores, de los galenos. Así es, si no cierto? sería delito si que un enfermero A eso iba, se ¿no? atreve a prescribir. No es A posible prescribir. eso. La prescripción médica recae siempre en Siempre. la facultad del doctor, del Exacto, médico. y no hay antecedente de que una enfermera haya estado en cursa en el delito de usurpación de la prescripción médica. Claro que sí. Sobre todo las dosis, ¿no? Las dosis, los Así es. medicamentos. Lo que sí puedo agregar es que vamos a tener una contribución a lo que como país nos hemos abierto a incrementar la cobertura y la accesibilidad de la población. A ese camino sigue el consultorio de enfermería. Y de alguna forma Pero también... ya en los hospitales hemos visto, ¿no? En los hospitales en provincia, incluso en Lima, que hay incluso una jefatura de enfermería que Sí. atiende a los pacientes. Así Ya. Esto es. es un poco ir, sin embargo, un paso más adelante, ¿no? Sí, Más y allá. si viésemos los tipos de pacientes que llegan al hospital, pues hay problemas que son simples, que pueden resolverse en el consultorio de enfermería o en el consultorio médico o en el centro y puesto de salud. Lo que sí Bien. también, para finalizar, si me permite unos segundos, esto también va a regularizar la parte del trato, que el mismo Estado de, por ejemplo... Le hablaba yo de la humanización antes. Exacto, y la humanización está de todo nivel, incluso hasta del empleador, como es el Estado el principal. Mire, yo acabo de revisar hoy en la mañana una convocatoria de plazas de enfermera del Cusco y de médicos también. Entonces, el médico, la plaza está a 6.000 soles mensual, lo cual está inclusive es menos, no es mucho pagarle a un médico en provincia 6.000 soles, debería pagarse más. Pero lo que me llamó, lo que me indignó es ver el salario de la enfermera, 1.400 soles, o sea, no vale ni el 20% de un profesional médico. Y las horas que se pasan trabajando, indiqué ¿no? a la decana del Consejo Regional de Cusco para que Van a ustedes haga a llegar una ordenar esa actuación. escala remunerativa. Exacto, porque es indignante, es discriminatorio. Pero el enfermero también tiene el desafío, como cualquier profesional, y es siempre perfeccionarse y prepararse. Es un profesional universitario y que siempre tenemos que estar A la actualizándonos. vanguardia. Muy bien, señor, que les vaya muy bien. Esto ha sido el diálogo en relación a esta ley que fue publicada el 15 de junio, a partir del cual los enfermeros pueden tener su consultorio privado, de acuerdo a la ley 27669, inciso K, artículo 9.